Hola amigos, este es El Cuarto Camino comentado por una servidora, Aida Pierce. Aquí leeremos los 5 tomos del libro de Maurice Nicoll, comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Comenzamos. ¿Qué tal, queridos amigos? Aquí continuamos con las lecturas del Cuarto Camino, segundo tomo del libro Maurice Nicoll, que se llama Comentarios psicológicos sobre las enseñanzas de Gottlieb y Ouspensky. Vamos a continuar aquí en la página 217, en la parte superior de la página, con el comentario acerca de la memoria, ¿sí? Vamos a retomar un poquito una línea anterior. Dice, primeramente le es dado el centro instintivo y luego un reducido desarrollo del centro motor. No es esta toda la verdad, sin embargo, porque le fueron dados centros superiores al hombre, ¿no? Plenamente desarrollados, que siempre están trabajando en él, aunque él no esté en contacto con ellos. Representan cosmos superiores en el hombre. Y aquí seguimos. Ahora bien, en el centro instintivo están las memorias de la sensación. Algunas personas suelen decir que pueden recordar sus sensaciones. Tal vez sea cierto, pero por propia observación no recuerdo una verdadera sensación, sino algo separado del cuerpo. Por ejemplo, si pregunto a alguien cuál es la diferencia entre comer fresas o sumergirse en agua helada, reconocerá la diferencia, pero la sensación estará separada del cuerpo, será fantasmagórica. Cuando se come algo que produce determinadas sensaciones de sabor, olor, consistencia, se recuerdan otras sensaciones similares por medio de las asociaciones. Esta es la memoria de las sensaciones. O cuando uno come algo de lo cual le han dicho que es corderito y no lo es, sabe que no es corderito. Esto quiere decir que hay una memoria para las diferentes sensaciones, pero no creo que se pueda activar esta memoria voluntariamente. Las sensaciones solo obran en el presente, del mismo modo como lo hacen todos los sentidos. El pensamiento, por ejemplo, es diferente. Se puede recordar la memoria de un pensamiento que se tuvo ayer, pero diría que es imposible llevar a la memoria una sensación. El pensamiento es independiente de los sentidos, que solo trabajan en el presente del tiempo, y de hecho hacen el momento presente del tiempo. Pero algunos cursos de pensamiento son atemporales y es preciso regresar a los sentidos para saber qué hora es. Si se pudiera llevar a la memoria la sensación en su totalidad, nunca nos alejaríamos de las sensaciones agradables, pero en el recuerdo son muy tenues. La gente olvida sus sensaciones muy fácilmente. Así ocurre, por ejemplo, con las debidas a la guerra. Si se pudiera recordar plenamente la sensación de tener calor, nunca se tendría frío. Ciertamente es posible producir el calor y algunas escuelas de yoga lo enseñan antes que nada, pero se hace por medio de la mente y no a través del recuerdo. Hablemos ahora de la conexión existente entre la memoria y las asociaciones. En relación con este importante tema, es preciso recordar que todas las asociaciones están conectadas con la memoria. El nivel inferior es automático. El nivel superior está conectado por medio de las ideas correspondientes. Por ejemplo, se hace un movimiento rotatorio con el brazo y uno empieza a hablar de cricket, de cómo arrojó la bola para su 11 en romano. No sabe por qué se le ocurrió hablar de cricket, pero ese movimiento de su brazo despertó, por así decirlo, la memoria del cricket. Esto es automático. Este lado de su vida está trabajando continuamente, solo que no lo advierte. Por ejemplo, si se sienta en cierta posición, puede llegar a ser negativo. Esto se debe a que fue negativo antes, estando sentado en la misma posición. Hablaremos más extensamente en otra oportunidad sobre las asociaciones, que son un aspecto de la memoria. Todo lo que fue escrito anteriormente y todo lo que ha de seguir pertenece al estudio de la máquina humana. El trabajo nos enseña que debemos conocer nuestra máquina y tener una vislumbre de cómo trabaja. Cuando nos damos por supuestos o nos tomamos como un gran yo, que es siempre el mismo, nos es imposible trabajar sobre nosotros.
Somos como una ciudad llena de personas diferentes, de las cuales algunas son muy molestas, mientras las tomamos como yo, y esta ciudad está llena de caminos transitados y no transitados. Comprenderlo no nos lleva a la pérdida del sentido de nosotros mismos, sino a la pérdida del sentido equivocado de uno mismo. O para decirlo con la frase del trabajo, es preciso comprender que somos una casa desordenada a cuyo frente no hay nadie. Voy a repetir, amigos. Es preciso comprender que somos una casa desordenada a cuyo frente no hay nadie. Nos ocuparemos ahora de la parte formatoria del centro intelectual, la parte motora. Aquí está la memoria de las palabras, las frases, todo cuanto nos orienta en la vida ordinaria, los pequeños planes, etc. Todas estas son memorias diferentes que están en subdivisiones donde viven los diferentes yoes, que se ocupan de esos asuntos y están adiestrados para hacerlo. Luego les hablaré de la memoria que radica en las partes superiores de los centros ordinarios y de cómo difiere con respecto a la memoria de las partes más pequeñas. En primer lugar, es imposible recordarse a sí mismo en los yoes pequeños, y es una mera pérdida de tiempo. De hecho, es peor que una pérdida de tiempo porque arrastra a todo el trabajo y lo lleva a un nivel inferior. El trabajo no puede ser recibido por los pequeños yoes que no lo comprenden y que están volcados hacia la vida y son necesarios para ella. Por eso, si está ocupado en sus diarios quehaceres y de repente intenta recordarse a sí mismo porque sus pequeños yoes papagayos le ordenan hacerlo, uno de esos pequeños y machacones yoes que le dan un sentido del deber enteramente falso, conténtese con reír de tamaña insensatez. El acto de recuerdo de sí debe tener cierta calidad emocional. Gracias a esa calidad emocional, uno puede colocarse enseguida en las partes superiores de los centros, en los yoes mayores. Estos pueden recordar el trabajo, pueden comprenderlo. Nadie puede trabajar continuamente sino a ratos, pero es posible mantenerse ligeramente despierto en todo momento y al menos observarse a sí mismo. La observación de sí debería acompañar la vida ordinaria y puede hacerlo así, pero el recuerdo de sí está en un nivel muy diferente. La observación de sí puede llevar al recuerdo de sí cuando se advierte que uno se está olvidando de su propósito. Ahora bien, en el recuerdo de sí toda la memoria del trabajo tiene cabida, no necesariamente en forma consciente, sino por medio de un nivel superior de asociación. Los yoes que están en las partes superiores de los centros tienen una memoria mucho más comprensiva que los pequeños yoes que permanecen, por así decirlo, cerca del suelo, y tienen una visión muy limitada. Los yoes mayores pueden recibir 2 o 3 cosas juntas y relacionarlas entre sí, porque tienen una visión más amplia. Por eso, la memoria de esos yoes es muy diferente. Son capaces, por así decirlo, de captar un tema en su integridad, mientras que los pequeños yoes solo pueden captar una reducida parte, y por esta razón discuten continuamente dentro de uno mismo y se aferran a contradicciones minúsculas. Es muy desdichado ser juzgado por otras personas, por pequeños yoes, y este es al fin y al cabo la situación general humana. Se entra en los yoes mayores, ya sea por medio de un estado emocional, ya sea por medio de la atención, una atención dirigida relacionada con las ideas de trabajo, o hasta un libro que contenga influencias B puede ponernos en un estado emocional. Esto posibilita el recuerdo de sí porque nos coloca en una cadena de asociaciones conscientes adquiridas voluntaria o casualmente. Aquí la memoria de cada cosa es muy diferente porque cada cosa está en un orden correcto. Es maravilloso cuando todo esto le sucede a uno. Esto es, cuando se toca el verdadero recuerdo de sí. Claro está, si uno se preocupa por el recuerdo de sí, o si uno se contenta con hacerlo como si fuera un deber, no se podrá alcanzar este estado porque se ha partido de un lugar equivocado. Es todo el sentimiento del trabajo lo que hace posible recordarse a sí mismo. Y es, asimismo, toda la memoria del trabajo la que lo hace posible. Pero esta memoria
no es la misma que la memoria ordinaria que empleamos para la vida. Es como entrar en otra habitación. Si en aquella habitación no hay nada, no puede haber recuerdo de sí, en un verdadero sentido. Si se recuerda su origen y se lo siente emocionalmente, tal vez se toque el nivel del recuerdo de sí, y entonces se podrá recordar muchas cosas que había olvidado. Esta es una memoria especial en la cual las cosas están unidas por estados emocionales similares. Aquí muchas veces se suele encontrar cosas a las que se creía inútiles, pero no encontrará ninguna de las cosas que creyó haber hecho bien y por las que merecía reconocimiento. Recuerde que cada centro y cada división de un centro siente, y que todos esos sentimientos son de calidades diferentes y despiertan memorias. Por eso se insiste tanto en la valoración del trabajo, porque la valoración es sentimiento, y es a través del sentimiento hacia el trabajo como se puede llegar a entrar en contacto con los yoes capaces de trabajar y recordarse así. El sentimiento por el trabajo se desarrolla mediante la percepción que se tiene de los sentimientos equivocados acerca del mismo. A nadie le está dado sentir correctamente, pero las gentes pueden llegar a ser más conscientes de lo que sienten equivocadamente. Por medio de la separación interior, por la no identificación, por el rechazo de los sentimientos equivocados, se posibilita la entrada de los sentimientos correctos. Cuando hemos experimentado algunos instantes de sentimiento correcto, los recordamos después en la vida ordinaria de una manera invertida, a saber, sintiendo que no hemos logrado el sentimiento correcto. Esta acción de la memoria es la más interesante de todas. Si no nos fuera dada ocasionalmente la percepción interior y la capacidad de experimentar las cosas por encima de nuestro nivel ordinario, no podríamos crecer. Tal como están las cosas, tenemos en realidad vestigios de experiencias que están más allá de nuestro nivel ordinario. Esta es una de las cosas más notables en la existencia humana y señala que nosotros hay más de lo que somos. Basta reflexionar sobre la octava lateral del Sol para hallar la explicación. Ahora descubrirán por qué, en el trabajo, se considera que la memoria es la más importante de todas las cosas y por qué es tan importante la purificación de la memoria. Mantener vivo el recuerdo de las cosas inútiles no es emplear correctamente la memoria. Esta debe ser selectiva. En una oportunidad, el señor Ouspensky, hablando sobre lo que pediría si le fueran concedidos 3 deseos, dijo: una de las cosas sería la capacidad de olvidar lo que quiero olvidar y de recordar lo que quiero recordar. Ahora bien, olvidamos las cosas reduciendo su importancia y recordamos las cosas incrementando su importancia. A algunas cosas las hacemos pasar hambre en nosotros mismos y a otras las alimentamos. Y el trabajo nos enseña a cuáles debemos hacer pasar hambre y a cuáles debemos alimentar. Pero una de las maneras más importantes de cambiar la memoria es la de saldar las deudas viendo las cosas desagradables que atribuimos a los demás y que también existen en nosotros. Y este es uno de los principales usos de la observación de sí. Esto detiene el crecimiento de las memorias desagradables y también nos cambia. Esa clase de trabajo sobre sí es posible en cualquier momento en que uno se encuentre y empieza tan pronto como es capaz de advertir en qué momento entran impresiones desagradables, ya sea del exterior, ya sea de la propia memoria. Aquí nos vamos a quedar, amigos. Continuamos con la parte número 2 de esto de la memoria en la página 220. Ay, amigos, pues aquí nos están dando una pequeña vislumbre de repente de la incapacidad muchas veces de observar que, como dicen aquí, si dice Ouspensky que uno de los deseos sería recordar lo que quiero recordar y olvidar lo que quiero olvidar. Entonces, si nosotros hacemos un recuento después de esta lectura de lo que nos hace daño recordar, podemos empezar a depurarlo, amigos. Podemos empezar a observar que la persona a quien tenemos encerrada en esa cárcel, ya sea de odio o de injusticia hacia nosotros, la tenemos pasando hambre, pero también estamos pasando hambre nosotros y también nos estamos enfermando nosotros.
Entonces, si pudiéramos hacer un ejercicio de perdón y de abrirle la cárcel a esa persona interiormente y de dejarla ir, dándole flores, dándole frutos, observándola partir y sabiendo que ella es uno mismo, que estamos reflejados en los errores de nuestros hermanos o de nuestros semejantes, estamos reflejados nosotros, porque adolecemos de lo mismo, adolecemos de conciencia, adolecemos de una escuela que nos enseñe que todas estas cosas vengativas, negativas, ustedes saben, amigos, que no podemos prender un canal de chismes porque inmediatamente aflora el juzgado, el estarse peleando, ya sea por una manutención de un hijo, ya sea por la custodia del hijo, ya sea por una herencia, peleas, dinero, desgaste, odio, separación, inquina. Desgraciadamente, cuando hay niños, pues el niño es el que está sufriendo todas esas cosas, percibiendo todas esas vibraciones. ¿Qué importancia puede tener todo eso, amigos? Cuando la importancia es estar tranquilo, es vivir en paz, es agarrar a tu compañero, sentarlo ahí, bueno, que ya no queremos vivir juntos. Vamos a hacer lo posible porque este niño sea feliz. ¿Te parece bien? ¿Sí? Ok, ¿nos tenemos que ir a divorciar? Bueno, pero mira, las leyes y que tú vas a venir 5 segundos a verlo y que yo no te lo voy a dejar sin ver si no hay supervisión. Bueno, estamos hablando de que seamos gentes buenas, ¿no? Porque si está hablando de un borracho, de un drogadito o algo, pues tienes que tomar la iniciativa de cuidar a tu hijo de una persona que a lo mejor necesita un tratamiento o algo, ¿no? Pero digamos, seres normales, con virtudes y con defectos como tu hombre, llega a un acuerdo en que tú le abras la puerta a ese papá o en que el papá le abra la puerta a esa mamá cuando necesite verlo, cuando quiera verlo, porque entre los dos lo tuvieron y entre los dos desearon que fuera feliz ese niño. Entonces ya las leyes y es que la justicia, uy, mira, es tan desgastante, es tan fuerte y es tan desgastante que muchas veces le tenemos que pedir a Dios conciencia y luz para que todos esos agravios los olvidemos, amigos. También nosotros inconscientemente hemos hecho daño en algún punto. Entonces nadie es perfecto. Entonces si podemos limpiar, ¿verdad? Agarrar una escobita y empezar a limpiar todas aquellas memorias que nos hagan daño. Porque mi papá fue así conmigo, ya perdónalo, ya se murió, ya está en el cielo. Porque mi hermano que vive quién sabe en dónde, toda la vida me hizo la vida imposible. Bueno, pues el hermano también tiene, ¿me entiendes?, sus bloqueos y su forma de ser que muchas veces tenemos que comprenderla porque también es mecánico. Entonces ya, mira, no importa nada, lo que importa es que tú vayas hacia la luz, lo que importa es que tú vayas hacia la paz, hacia la tranquilidad interior. Entonces esas memorias no te sirven, quédate con lo mejor, quédate con que es tu hermano, quédate con que está vivo, con que le puedes hablar para saludarlo. No importa ya lo pasado, ya no importa, ya ni siquiera hay que hablar de eso, porque todo eso nos sana y nos libera. Pues gracias, amigos, por acompañarnos, estuvo muy interesante este capítulo y vamos a seguir con la memoria en la siguiente plática. Gracias.